noches a otro programa más desde otro punto de vista, iniciando los sábados en el mejor lugar que se te pueda ocurrir. No importa dónde desde que estés, este es el lugar para comenzar el sábado de manera diferente, de manera de otro punto de vista. ¿Qué es la que hay, David? ¿Qué es la que hay, Sergio? ¿Cómo estamos? ¡Dímelo! Buenas noches a todos, buenas noches Sergio, buenas noches Héctor, ¿cómo están ustedes? Noche. Estamos todo bien, todo Estamos bien. apagados, Están, sueña. ya sabemos que, mira, David está apagado, espérate, y no tenemos los sonidos para ponérselos, Celio, él los tiene controlados allá. Así que, él los tiene controlados allá, así que, tenemos otro programa más, otro viernes más que el Señor nos permite estar con cada uno de ustedes, con las personas que se conectan, la bendición de estar a través de las redes sociales y hoy un programa sumamente interesante. Así que el debate va a estar bien bueno. David dijo, hoy voy a estar más duro que la semana pasada. Sergio estaba ya investigando para poder estar ready, ready, Sergio, ready, ready. Así que vamos a ver, le pedimos a las personas que compartan el contenido para que sea de bendición a otras personas, donde discutimos los temas de interés en nuestra iglesia, pero de otro punto de vista. Así que vamos a tener la oración para comenzar. Sergio, si puedes tener la oración para comenzar tempranito con este Oremos. programa. Señor, gracias por habernos dado otra semana más de vida, Señor, de salud. Gracias por habernos cuidado, por haber estado con nosotros durante todos estos días, Señor. Ahora que vamos a estar discutiendo, Señor, estos temas que son de agrado para ti, Señor, te pedimos que todo lo que salga de nosotros sea para beneficio de todos los que nos están viendo, Señor. Que todos sean bendecidos de todas las cosas que podemos hablar en este programa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. amén, amén, amén. Bueno, el tema por hoy, el tema de hoy es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Así que le pedimos a los hermanos que estén por ahí conectándose, que vayan comentando qué es la iglesia para cada uno de ustedes. Hay diferentes pensamientos de lo que es la iglesia, así que vamos a estar discutiendo durante este momento nuestro programa qué es la iglesia, especialmente en la pandemia. Como que la iglesia para algunos tomaba un significado, para otros otra, pero cuál es realmente el propósito de la iglesia, eso es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestro compañero de panel. Vamos a ver quién está más despierto de los dos. Así que, Sergio, Sergio, ¿qué es la Ay, iglesia Sergio. para ti, Sergio? ¿Qué es la iglesia para ti? Para iniciar el programa calientito. No, está caliente nada, está tranquilo. Claro, ¿no? Para mí, pues la iglesia es, bueno, tiene diferentes cosas, pero si lo vemos desde un punto, ¿verdad? Sencillo, resumido, extra resumido, pues la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a reunirnos con nuestros hermanos o personas queridas para adorar al Señor. Si lo vemos desde el punto resumido, pequeño, sencillo, rápido, directo, etcétera. El punto resumido, directo. Parece que Sergio quiere que... No, lo hizo más difícil, yo todavía estoy analizando todo eso y él quería hacerlo fácil y resumido. Ay, Gracias a Dios que era resumido, y fue corto ahí. sencillo, corto, preciso. El lugar donde vamos a reunirnos con los hermanos. Eso fue básicamente tu respuesta. Sí, básicamente. Tu respuesta. Parece que Sergio quiere un programa corto hoy, resumido, No, eso preciso. lo que Corto, pasa es que no preciso. voy a, si entro desde ahora, bendito, entonces sí se acaba. Vamos a ver, vamos a ver. Y David, ¿qué es la iglesia para ti, David? ¿Qué es la iglesia? Para mí, un grupo de creyentes que se reúnen para servir con un propósito a Dios. Un grupo de creyentes que se unen para servir con un propósito.
Predica un propósito. Vamos a ver, tenemos 8 personas conectadas. Todavía no ha entrado la mayoría de los que se conectan. Las personas que están conectados, escriban. ¿Qué es la iglesia para ustedes? Ya Sergio dice que es estar reunido con los hermanos. David le añadió un poquito más, básicamente lo mismo, pero con un propósito. Con un propósito. Mira, ahí Wanda escribió: la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros llevando la palabra de Dios a otros que no conocen. Vamos a ver, ¿quién más está por ahí que nos pueda comentar qué es la iglesia para ti? Vamos a ver. Cuando las personas, viste, ellos, lo que ustedes no saben que behind the scenes, yo les dije que tenían unas preguntas hoy fuertecitas para ellos, para que despertaran. Porque ellos me están vacilando porque que soy Rubén Sánchez, así que pues me preparé siendo así como Rubén. Ajá. Así, vamos a ver. Cuando las personas escuchan la palabra iglesia afuera, no los cristianos y eso, cuando una persona escucha la palabra iglesia afuera, vamos a cambiarte la pregunta: ¿en qué piensan? El templo. En un templo, ¿qué más? En un lugar, correcto, en un lugar donde van a reunir. En un lugar donde van a En un lugar per se. Ahí pues, Donde las personas van a reunirse cualquier día. Cualquier día por ahí. Déjame ponerle el comentario acá. Nuestra hermana Sara también dice: es cierto, la iglesia somos nosotros. Pero un lugar donde la gente se va a reunir, la gente tiene un buen sentir de lo que es la iglesia, casi siempre sí. Cuando uno ve por ahí cualquier templo, sea cualquier denominación, la gente lo respeta, iglesia, ¿verdad? Es una iglesia, es un lugar santo. Yo creo que hasta la gente que le gusta llevarse lo ajeno, hasta esos lugares los respeta. ¿Verdad que sí? Hasta cierto punto, pero pues. Hasta cierto punto. No estoy diciendo que es todo, no es todo, pero sí. Hasta las personas que les gusta llevarse los ajeno dicen: espérate, en la iglesia no. Sí, el que tiene un poquito de conciencia dice eso. Mira, bueno, ya nos dijeron que la iglesia, nos dijo Sergio que un lugar que nos reunimos, Wanda dijo que un lugar no es un edificio, y David dijo una palabrita que vamos a sacarle punta a esa palabra. David no esperaba que lo tomáramos rápido así, pero con un propósito. No, dije servir con un propósito. Servir con propósito. Servir con propósito. ¿Qué propósito es ese? Bueno, el propósito que Dios vino al mundo era ayudar a los otros, difundir su palabra. Eso hace iglesia. Somos llamados primeramente. Ahora vamos a empezar, como dijo Sergio, vamos a empezar desde... ¿Viste por qué no podía empezar el profundo? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Aquí, ¿de dónde viene iglesia? Del griego, ¿verdad? Del griego, que se llama eclesia, y eso es ser llamado. ¿Quién llama? ¿Quién llama a nosotros? Bueno, nosotros Cristo nos llama Cristo. Ajá. Exacto. Nos llama Cristo a servirle con un propósito, a ayudar a los demás, a difundir su palabra, a predicar, a ser un cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. La Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, somos los miembros de ese cuerpo. Y nosotros, pues, dejándonos llevar según el propósito de Dios, según su enseñanza, tenemos que trabajar en conjunto para llevar el mensaje. No es solamente predicar, es ayudar, todos tienen un propósito. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Pues él es la cabeza y por eso cada miembro de su cuerpo tiene el propósito que están llamados a cumplir un propósito. Cada uno de los que están en esa iglesia. Ya Correcto. Que traíste el significado de iglesia, vamos a leerla ahí con lo que tú mencionaste. La palabra iglesia en español proviene del griego eclesia, la cual es formada a su vez por dos expresiones. Esto es bien interesante, que significa fuera de.
iclesis, que es llamar o alude a un llamado. Literalmente la iglesia significa llamado o fuera de. Cuando yo leo esto, yo digo, fuera de. Pero ¿cómo es posible? Si la iglesia es un edificio, la iglesia es un templo. No estoy diciendo que eso que es mi pensar, sino es lo que sí, que estás preguntando, te estás cuestionando. Las personas piensan, la iglesia es un edificio, por eso fue que yo dije al principio, las personas en la pandemia, las personas estaban deseosos de regresar ¿a dónde? A la iglesia. Decían ellos. Sí, exacto. De regresar a la iglesia. Algunos cuando llegaron a la iglesia estaban ahí. Señor, gracias porque estaba deseoso de llegar aquí. De llegar a la iglesia, de estar donde debo estar. Pero si la palabra significa fuera de, y vamos a entrar un poquito más adentro. La iglesia tiene un propósito, el por qué es que la iglesia es creada, el por qué es que estamos dentro de la iglesia. Pero que a mí me puso a pensar, ¿por qué la gente se enamora tanto de ese edificio si nosotros estamos llamados, lo que tú dijiste, David, con un propósito, es servir? Iglesia fuera de. Así que en la pandemia la iglesia seguía. Si hicimos el trabajo, estoy diciendo si lo hicimos, la iglesia tenía que haber seguido. Pero mucha gente, yo voy a preguntarle a Sergio, ¿por qué tú crees que pasa eso? Porque mucha gente piensa que la iglesia es estar dentro de, en vez de fuera de. Es una costumbre la cual se ha llevado de familia en familia, de generación en generación. Las personas se acostumbran a que, mira, tal día, por ejemplo, en el caso de nosotros, los sábados, yo voy a ir a la iglesia porque yo tengo que adorar al Señor. Y yo me siento completo si yo llego a la iglesia y adoro al Señor. Pero ¿qué pasa? Que la gente se ha acostumbrado y han creado una necesidad de un lugar específico. Cuando la realidad del caso es que la necesidad que debemos de crear no es del lugar, sino de Dios, que es el dueño de todo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. La gente se ha ido acostumbrando poco a poco a las comodidades, a lo fácil, a lo bonito. Y poco a poco nos hemos ido olvidando de otras cosas más importantes. Pero esas cosas importantes, vamos un poquito más adelante con eso. Esas cosas importantes. Mira, es una costumbre. Tú dices que es una costumbre que la gente pues piensa que ahí es donde yo recibo bendición, ¿será? ¿Verdad? Exacto. En otro lugar no. Y yo tengo que adorar a Dios ahí. En ese lugar. ¿Sabes? No voy a decir nombre aquí, así como no digan por ahí, tirarlo al medio, lo que sea. Pero esta persona que me decía durante la pandemia, que me decía, pero es que yo tengo que buscar un lugar donde adorar. Y yo, pero un lugar donde adorar. Tú como persona, si me dijeras, mira, es que quiero esta programación, quiero enseñarle a estas personas, tengo este grupo de personas que quiere aprender, pero que estaba buscando un lugar, que quería su lugar de adoración. Y decía, ¿será posible que ese aire acondicionado, por lo menos en nuestra iglesia, porque hay una iglesia que no tienen, pero ese aire acondicionado, esa silla, esa costumbre, es lo que nos llama a nosotros en vez de lo que se supone que sea, como decía Pito, el propósito? Sí, porque hasta cierto punto hemos minimizado a Dios. Hemos minimizado a Dios a un lugar, a una comodidad, a unos beneficios. Y hemos puesto a Dios al nivel de esas cosas en vez de ponerlo a Él en la prioridad donde debería de estar. Como tú mencionabas ahorita, durante la pandemia muchas personas se sintieron así, desesperados o ansiosos porque no podían llegar a ese lugar. Pero ustedes no se han puesto a pensar que antes de la pandemia había personas que no tenían un templo donde llegar y esas personas no se sentían menos ni se sentían tristes, al contrario, estaban gozosos porque vivían a Dios dentro de su corazón. No lo vivían con la gente,
lo vivían individualmente ellos. Y ellos podían entonces después llevar a Dios fuera de. Mira, Mira, te voy a hablar un poco digo, ¿verdad? Ahora digo yo esto desde otro punto de vista y desde mi punto de vista. Dios siempre ha hablado de la unión. No podemos, eh, ¿cómo me explico? No Minimizar. podemos juzgar a todos, a todas esas personas que querían estar dentro de la iglesia, porque nosotros ya fuimos llamados a ser unidos, unos en Cristo, todos. Dios nunca habló de individualismo, tú te vas a salvar solo, siempre Dios habló de congregarse, de estar todos juntos en armonía, y armonía no quiere decir que todos tengan el mismo pensar, es en un mismo propósito, todos. Es verdad, como dice Haiti, que hay personas que se van a niveles que uno dice, wow, ¿verdad? De que tienes que ir al templo para sentirte, pero también podemos pensar que esas personas necesitaban estar unidos. Muchas de las personas, eh, como te digo, el apoyo en sus hogares, en sus trabajos, se pueden sentir solas en cuanto a las creencias, en cuanto a su llamado a no sentirse apoyado por otras personas. Y entonces, al estar en la pandemia así, muchos pudiera haber sido de que necesitamos esa unidad, es como la familia. Tú puedes estar todos los años que sean en otro país, pero tú siempre vas a necesitar tu familia, hablar con ellos. Y podría ser que muchas de esas personas que querían volver a la iglesia es por sentir ese calor de lo mismo que dije ahorita, que es el cuerpo de Cristo, de estar unidos. Que si nos vamos a otro nivel de que tiene que ser ahí, de que tiene que ser esto, de que tiene que ser aquello, pues ya hay, ¿verdad? No están, no están mal, pero pienso yo que no debe ser, como dijo Haiti, necesito un lugar para adorar, o incluso peores cosas están adorando afuera en el parking y no es dentro del lugar, cosas así, pues ya tú sabes que hay algo que esa persona necesita. necesitaba con... Pero no necesariamente tiene que ser, acuérdate que esto es la salvación individual, pero tiene que haber una mezcla de armonía, de vivir con los hermanos, de sentir esa comunidad para poder seguir adelante. Sí. Te fuiste un poquito más adelante en el programa, pero ya que lo trae, ya que lo trae. Pues mira, Ya mismo Sergio dice, pues se acabó. por eso, en el propósito de la iglesia, en el propósito, estamos entrando poco a poco, pero ya David nos brincó el propósito, al propósito. Pero decíamos, por lo menos la parte de mi punto de vista que yo lo hablaba, esta gente que estaba deseoso de regresar acá, para mí como que no comprendían bien lo que era lo que es la iglesia como tal. Porque en esta época, yo digo, el Señor nos regaló un entrenamiento brutal para nosotros ser iglesia. Para nosotros ser Nos ha iglesia. dado las herramientas. Sí. Antes de que pasara todo esto, Dios nos entregó las herramientas, que las vimos como malas, Y y nos iban a regaló ser las todo que esto. iban a mover la iglesia. Y mucha gente se detuvo, mucha gente estuvo estuvieron en encontronazos, mucha gente dijeron, no, es que la iglesia está cerrada, es que la iglesia, mira, los otros días yo veía, no sé, esta persona, no quiero poner el nombre, que va y lo identifican en Facebook rápido, esta persona pone un de estos memes, que habla de que en los aviones mucha gente, pero que las iglesias las quieren cerrar. La iglesia, el edificio. Y yo decía, esta persona se supone que es un predicador. Y digo, hermano, tú no tenías tu iglesia cerrada. Tú tenías la oportunidad de salir y hacer lo que significa ser iglesia. Lo que es ser iglesia.
pero nos acostumbramos a ese edificio. Mira, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la versión internacional, la palabra iglesia aparece 114 veces. Mira esto, para que lo pongan en perspectiva, ustedes me dicen su pensar. Aunque se encuentra solamente, ¿saben cuántas veces cuando Jesús estuvo en la tierra, la palabra iglesia? De 114, 2 veces. 2 veces, 2 veces la palabra iglesia. El Señor formó la iglesia, le dio una instrucción a los discípulos de crear una iglesia mundial, una iglesia que llevara el mensaje al final. Pero te dice a ti que el servicio de Dios, de Jesús en la tierra, no era estar en la sinagoga. No sé cómo ustedes lo ven. No era estar haciendo campañas evangelísticas en la iglesia. No era yo estar deseoso que abrieran la puerta para yo sentarme en el asiento favorito mío, porque a veces yo vacilo y yo dice, todo el mundo tiene un asiento en las iglesias, hacho, que deberían ponerle el nombre. Deberían ponerle el nombre, porque ya tú puedes identificar quién se sienta en cada esquinita. Es de ellos, no es de más nadie. Es más, podemos decir, mira, llévatela así. Cuando se vayan de la iglesia para otro país, llévatela, la retiramos. Esa es tuya, no la usa más nadie. Pero no era ir a sentarse. No era ir a sentarse. Ahorita estaba tomando un taller, que todavía estaba corriendo ahí, que tuve que entrar al programa, de ancianos y pastores. Y hablaban de lo que se habla por siempre, que es el método de Cristo, que era ir a servir a otros, llevarle las necesidades, suplir las necesidades a otros, y de ahí las personas recibían al Señor. Y la gente piensan, lo digo a mi punto de vista, piensan que la iglesia es el edificio, es tu silla favorita, es tu banco favorito, es tu corito favorito del himnario, que cantamos todos juntos. Si lo sacas de ese lugar, la iglesia no funcionó. No sé cómo ustedes ven eso de que el Señor solamente se presenta. Y como decía David ahorita, yo puedo entender la parte, ¿verdad?, de que habían personas que sentían como que esa falta de ese calor o de ponerse reunirse con otras personas, compartir. Eso yo lo puedo entender, porque la realidad del caso es que hay muchas personas, especialmente las personas mayores, que viven solos, están prácticamente aislados de toda la familia y necesitan ese calor humano, sentirse que hay alguien que lo quiere humanamente, qué sé yo, necesitan llegar y sentirse en familia. Ahora, el problema no está ahí, el problema es cuando nos sentimos vacíos espiritualmente porque no llegamos a un templo. Ese es el problema. Ahí es donde vamos a dirigir la cosa, porque yo puedo sentir ese deseo de llegar a compartir con mis amigos, con las personas que están en la iglesia, porque mira, quiero contarle algo. Eso, claro, eso está chévere. Ahora, cuando eso se hace más importante o más esencial que tu comunión con Cristo, ya ahí hay un problema. Entonces ahí no estamos llevando el verdadero evangelio o ¿verdad?, a donde deberíamos de llevarlo y vivirlo. Mira, pues la iglesia dijimos al principio que estamos llamados afuera, ser llamados afuera, hacer trabajo afuera. Desde un principio, cuando el Señor le dice a Pedro que sobre él, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando del mensaje que Pedro iba a llevar afuera. Ese mensaje que nosotros tenemos que llevar a otras personas, que tenemos que decirle al mundo lo que el Señor quería que dijera. Desde ese principio, el Señor nos envió a hacer algo, a ese propósito de servir, pero nos mantuvimos dentro. Ahora la pregunta para ustedes dos, y David, que te noto hoy medio apagado. Escríbanle ahí a David que se despierte ahí, que se despierte. Dice, ¿se puede vivir una iglesia cristiana, vivir una vida cristiana sin iglesia? No. Vamos a ver. Sin iglesia, templo. Sin iglesia, sin iglesia. Sin iglesia, ¿qué significado tú le estás dando a iglesia? Bueno, hablamos para yo contestarte. Iglesia, ¿se puede vivir una vida cristiana sin iglesia? Sí. David dice que no, ¿por qué? Te lo digo no por ¿cómo te digo? Por decir, te digo porque lo viví y porque
déjame corregir. Hay muchas personas que tienen su condición, que no van a una iglesia y viven una vida cristiana. Pero si vamos a los datos, la mayoría de las personas que se alejan, primeramente, si tú te alejas de una iglesia o de una congregación, es porque por algo, ¿no? Ya sea una razón o una excusa. Y cuando tú te alejas, tú te vas, puede ser con una molestia, puede ser por X o Y, como te dije, por X o Y razón o una excusa. Y tú te vas a ir alejando. Haití. Te vas a ir alejando, ¿por qué? Por experiencia. Tú dejas de ir, como dijiste ahorita, nosotros que somos los sábados. Dejas de ir los sábados y de momento pues ya no sientes nada estuviste un tiempo sin entrar nada de la iglesia y se te quitaron las ganas ya de ir. O de ver el programa, o de ver la transmisión, lo que sea. Y esto viene a por lo que te hablé al principio. Hemos sido llamados a estar unidos, no a estar individual. Y por el tiempo de los tiempos, lo que yo he visto, no estoy hablando de que no pueda pasar, lo que yo he visto es que una persona que deja de ir a la iglesia, de reunirse, deja de ir a congregarse, termina alejándose. Pero antes que Sergio iba a decir algo ahorita, ahora, pero te pregunto, ¿eso tiene que ver porque te saliste, no fuiste más al templo, al edificio, Ah, o no, por, no, 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 definitivamente o no. por tu vida personal? No, Por no, tu, eso por, tiene que ver con mi vida personal. Y no por ir a congregarse, pero por eso te digo, una persona que deja de congregarse, o busca una razón o busca una excusa. No es porque de la noche a la mañana dijo yo voy a ser cristiano solitario, el llanero solitario del mundo y voy a hacer todo y voy a hacer sí, puede haber la excepción, pero yo voy a llevar el mensaje, yo voy a hacer la obra misionera, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Solo uno puede empezar a hacerlo y va a llegar el día que hoy no puedo, hoy no, pues si yo lo hago, yo lo hice la semana pasada y así sucesivamente y termina lo que yo he visto. No estoy diciendo aquí a nadie que no se pueda, no estoy diciendo que eso es ley, no estoy diciendo que eso es norma. Es lo que yo he visto. Y lo que he vivido, porque uno empieza a quedarse durmiendo y termina. Volví a ir, me quedé durmiendo un sábado y volví a ir como 15 o 20 años después, así que imagínate. ¿Entiendes lo que te digo? Uno sigue con los patrones y termina Y Sergio, ¿qué fuera dice de eso? de la Pues mira, congregación. la cosa es que la Biblia nos exhorta a congregarnos. Eso está claro. Ahora, la cosa es que cuando iba a la parte del templo, pues yo puedo entender lo que está diciendo David ahora, de que hay muchas personas que si no van, se enfrían hasta cierto punto. Ahora, yo no lo veo como una necesidad. Yo lo veo como un complemento. ¿Por qué? Porque tú llegas a la iglesia y esa semana estás teniendo una mala semana, te sientes mal, estás pasando por un problema. Tú llegas a congregarte con unas personas que posiblemente van a darte ánimo, te van a levantar las manos cuando no puedas, tienes un hombro donde llorar quizás. Es un complemento, pero no significa que no puedas congregarte en otro lado. Porque el significado de congregarte no es que tienes que llegar a una iglesia. Congregarse es que te vas a unir con otras personas en un lugar. No significa que tiene que ser un templo X. Mira, y llevo oyendo a Sergio hace rato, hablando también de la palabra templo, y eso es otra cosa que le damos, y vuelvo y digo, esto es desde otro punto de vista y es mi punto de vista. La- ¿Qué menciona la Biblia como templo? El cuerpo. Entonces le estamos dando también un nombre equivocado al lugar. Uh -huh.
estamos haciendo un nombre, o sea, el templo, y nuestro cuerpo está vacío, nuestro cuerpo está dañado, pero no podemos pisar la parte de arriba porque Santa, esa es la sagrada. parte, tú sabes, Que es que te por puedes eso. electrificar, si subes, pero nuestro cuerpo está dañado Sí. con todo lo que le metemos, Pero con todo mira, lo que pensamos. Y el templo es nuestro cuerpo, tenemos primeramente que pensar eso. y que es por eso, como tú dices, que la gente piensa que el lugar, el edificio donde van, que es algo que es el santuario, que es el santuario. Yo creo que es por eso que la gente piensa, no, es que este era el lugar donde yo tenía que estar. Aquí era donde, y nos olvidamos de un montón de cosas, porque aún dentro de ese edificio, aún dentro del edificio, si nosotros no tenemos el concepto claro de lo que es la iglesia y lo que nosotros somos llamados, como tú dijiste al principio, con nuestro propósito, aún dentro, ¿cuántas peleas hay dentro de ese edificio? O cuánta gente le gusta ir allí y después empiezan a hablar de la vestimenta de aquel, de que si el peinado de aquel, que si lo que el otro se compró. O vamos al lugar y empezamos a hablar de lo que nos pasó en la semana, de que lo que nos pasó en el trabajo y todo este tipo de cosas. Y se nos olvida el propósito, el por qué nos estamos congregando. Y no importa que sea el edificio. Porque como tú dijiste, no, que si es por la tarde, ¿cómo fue dicho ahorita? Que había gente que no, que por la tarde, no, o en el No, parking, que o era en en el el parking, parking. en el En el parking, parking. bueno sí, había personas que decían que el parking no era espiritual, no se sentía espiritual, y uno, Por eso es pero, que te digo que tenemos que tener cuidado con lo del templo. Pues si nosotros estamos pensando, sí, de que en el parking no es espiritual, en la cancha no es espiritual, en fuera no es espiritual, es lo que estamos pensando. Y nuestros pensamientos nos llevan a cosas más allá que, que, que llegar a un lugar y adorar, porque ya estamos, ah, lo que nosotros pensamos son Prejuiciado. es lo que somos. Y si nosotros estamos pensando que ese lugar o no llegar a ese lugar no es espiritual, pues el problema lo tengo yo. Sigue, sí, porque es no, mi mente, es lo que está trabajando dentro de mí. y que estamos fallando en el concepto de iglesia, que es lo que quiere el Señor para nosotros. Ahorita vuelvo y algo mención a lo que estaba tomando el taller de los ancianos y los pastores. Nosotros estamos llamados a estar afuera, a estar predicando y llevando el mensaje. O sea que si yo voy a la cancha, o yo, no a la cancha, yo voy a la casa de mi hermano, a la casa del vecino, a ayudarlo, ese lugar no es espiritual, no me siento espiritual en ese lugar. Definitivamente. Si yo voy a la plaza y empiezo a predicar, ese lugar no es espiritual. Pero ¿por qué no nos encerramos con eso? ¿Por qué nos encerramos con... No, es que este lugar. Pero ahora, desde su punto de vista, ya que así lo bautizó David hoy, desde su punto de vista. Sí, 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 porque después los queman ustedes. Sí, no. ¿Qué características debe tener esa iglesia? Pero antes, vamos a hacer mención que cuando los discípulos se unieron, los discípulos estuvieron 3 años con el Señor y todavía no entendían cuál era su ministerio, cuál era lo que debían hacer. Aún muerto, resucitado, todavía no entendían. Cuando ellos se reúnen, que ahora vamos a entrar al propósito, lo que estabas hablando, el propósito no, lo que busca algunas personas de animarse, de ayudarse, cuando ellos se reúnen y cuando ellos se unieron, porque ahí dice la Biblia, cuando estuvieron unánimes, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo para salir a la encomienda, que era llevar el mensaje a toda nación, a toda lengua, a todo lugar donde se presentaran. O sea, que ahí vemos el concepto de iglesia, no era el templo, no era en la sinagoga, estaban todos ellos juntos, estaban orando, estaban buscando, estaban animándose. Y recibieron el Espíritu Santo para que hicieran su labor. Ahora bien, desde el punto de vista de David, de Sergio, y digo el mío, ¿qué características debe tener la iglesia para que nosotros recibamos ese mismo toque del Espíritu que recibieron los discípulos en ese momento? Que los llenó, que salieron a predicar y rápido 3.000 personas se encontraron con el Señor. Para que nuestras iglesias ahora mismo, vamos a eliminar el edificio, nosotros como iglesia podamos tener ese poder. ¿Qué características debería tener la iglesia en estos momentos? ¿Quién de los dos Yo quiere pienso decir?
que la primera característica que debemos tener como iglesia, como creyentes, es el amor. Es el más grande. Sin ese amor, no creo que ninguna otra característica, ningún ministerio, nada corra. Sergio, no sé tú. No, es eso mismo, buscar los frutos del espíritu, o sea, el amor, la paz, eh, tener ese deseo de servir, que es lo que realmente Cristo vino a servir, no a ser servido, ese deseo de llegar a otros, de ayudar, de liderar, es esas cosas sencillas que nosotros a veces vemos como una super meta. Esas son las cosas que nosotros necesitamos como iglesia. Siempre y cuando, como tú dices, David, que el amor esté presente y las ganas de servir estén ahí, lo demás, todo va llegando poco a poco. Vamos llegando. Vamos a comenzar con esto. Ahorita lo mencionó David. La iglesia que éramos, que tuviste un cuerpo, ¿verdad que sí? Sí, La iglesia es un cuerpo. La iglesia debemos entender que todos tenemos nuestra función en la iglesia. Ahorita estaban hablando en el taller, que por ahí llegó la jefa, David. Por ahí llegó, dice sí, lo aquí. vi ahora que entraron. Sí, entraron. O sea, hay que comportarnos más todavía ahora. Así Las que dos, las dos. ahí llegaron. Pero mira, en el taller hablaban al principio, que estaban hablando de hacer discípulos, de crear líderes y este tipo de cosas. Y el pastor Ricardo Ortiz menciona una cosa que me estuvo interesante. La gente piensa en crear discípulos, el que va a predicar, el que va a dar el sermón. Pero él decía, podemos crear discípulos para que dé un taller de cocina, unas clases de música, cualquier tipo de cosa. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar, mira, a enfatizar y a entender como cuando dice en la Biblia y decía David ahorita, que la iglesia somos un cuerpo. No todos hacemos la misma función. No todos. Eso, Ajá. eso es como el tema que tuvimos no sé mucho de los talentos. O sea, Exacto, la estaba gente pensando. está acostumbrada a que un talento espiritual es ese, predicar, dar estudios bíblicos, dar, qué sé Cantar. yo, cantar. Esos son los únicos talentos que se pueden usar para evangelizar. Y no es así. Dios puede usar lo más mínimo que tú tengas para llevarle la palabra a otro. Es cuestión de uno de tener la disposición de ponerse en sus manos. Eso es malo. Mira, pero estar en ese cuerpo, te salva. No. No, definitivamente no. ¿Verdad que no? Que aún estando en Podemos ese estar ahí, cuerpo, estar perdidos. por eso, porque no entendemos el concepto realmente, el por qué estamos ahí dentro. No entendemos el por qué nosotros estamos en la iglesia como tal. En este estudio que estaba leyendo, dice, la enseñanza sobre la cena del Señor aclara que muchos, cuando se reúnen, menosprecian a la iglesia de Dios sin discernir el cuerpo. Está hablando ahí cuando ya Judas estaba planificando y el Señor le estaba diciendo, mira, a uno de ustedes que moja el pan en mi sopa, me va, no, eso era con Pedro, que lo iba a negar. No, con Judas, perdón, ahí me fui. Pero la cuestión es que están en la iglesia, estando en la iglesia, puedes estar bien apartado y estar maquinando otro tipo de cosas. Estando en ese edificio, estando en ese lugar, puedes estar bien apartado y estar maquinando otro tipo de cosas. Así que la iglesia, el lugar, en la reunión, tú tienes que tener una vida cristiana, una relación personal con el Señor, y la iglesia, ese cuerpo, es un complemento a esa salvación que tú estás buscando para cuando el Señor venga. Así que cuando yo me reúno con David, cuando me reúno con Sergio, David tiene unas tentaciones diferentes a las mías y él me dice cómo las pudo vencer. Yo veo como Sergio, el Señor lo está bendiciendo en cómo está trabajando, pues eso me ayuda a mí, como si fuera un gimnasio. Entonces, a David que le gustan aquí los Correcto. gimnasios, porque yo a veces me apunto y no duro
Ellos gozan cuando yo me apunto en los gimnasios porque se quedan con la mensualidad y yo no toqué eso. Pero cuando tú vas a los gimnasios, yo no sé cómo te sientes, David, tú te pompeas porque tú ves a Alexia ahí, hecho, pero bien duro, bien duro. Y cuando estaba haciendo el circuito que tú me hablabas, que estaba explotado, tú lo veías como que todos ellos terminan y uno, pero yo tengo que ser mejor. Así que Yo, yo no he muerto. así uno tiene que ver la iglesia. Aún estando en ese cuerpo, no podemos ser el de la lengua que esté hablando mal del otro, sino que estando en la iglesia, si Sergio es tremendo predicando y la palabra que él me trajo fue la que me ayudó, pues, hacho, Sergio, eso que tú traiste hoy aplica a mi necesidad de esta semana. Gracias porque lo dijiste. Y veo cómo el Señor se ha manifestado en la vida de la familia de David, la sanación de esta otra familia. Y es real, es real. Así que ese cuerpo tiene que estar comunicándose, tenemos que estar trabajando juntos, pero en diferentes lugares que va para llegarle lograr el propósito que fue el que habló David ahorita. Así que vamos a Mira ver esto, qué otra, qué Titi, otro, ajá, dime. mira esto. Hablando básicamente de todo eso, dice: las claves para que nuestra iglesia se enfoque en lo correcto. Reconocer a Cristo como el dueño y cabeza de la iglesia, que es lo que hemos estado hablando. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, y Cristo es la cabeza. Abrazar el flujo bíblico de autoridad a través del oficio ministerial junto con sus dones. No de un ministro, ministerial. O sea que todos somos ministros, como dijo Sergio ahorita, con cada uno de sus dones. Todo el mundo aparte. O sea, trabajando unidos, pero cada cual en el don que Dios le ha dado, en el talento que Dios le ha dado, trabajando para Él. Y poner en práctica el sacerdocio de los creyentes. ¿Qué nos dice ahí? Que no es un sacerdote, no es un pastor solamente. Todos los creyentes somos ¿qué? Tenemos un sacerdocio que trabajar, que llevar palabras, y ¿Qué? no meramente predicando, sino trabajando en ese cuerpo de Cristo. Muchos decimos que Cristo es la cabeza, pero luchamos por las posiciones dentro de la organización. Confiamos en Él en cuanto a la eternidad, pero queremos estar a cargo hasta que lleguemos allí. No le damos el espacio a Cristo que trabaje. Si esto no se hace así como yo digo, pues no se hace. Entonces no reconocemos la autoridad de Cristo en esa organización. Decimos que creemos en equipar a los santos para el ministerio, pero relegamos la mayor parte del trabajo a las personas a cargo. O sea, no, el director de Aventurero no soy yo no voy a bregar con esos muchachitos. No, yo no voy a bregar yo no voy a tocar eso porque eso es de obra misionera. Tiene que ser tiene que ser la directora de obra misionera que haga eso. Dice: creemos que la muerte de Cristo abrió el camino para que todos invoquemos a Dios, pero confiamos principalmente en el predicador para la oración y la intercesión. Y te voy a decir algo en cuanto a esto. Eso es algo que a mí siempre me ha chocado. Muchas veces ponemos nuestros milagros, las cosas que Dios tiene para nosotros, y no está de más. No estoy diciendo que está mal pedirle a las personas que oren por nosotros. Pero el primero que tienes que creer eres tú. El primero que tienes que hablar con Dios directo eres tú. Y a veces, no, como Dios Haití, tenemos que tener claro a qué vamos allí. Tenemos que estar claros en lo que creemos. Tenemos que estar claros en cuál es el propósito de nosotros. Y si nuestro propósito, uno de nuestros propósitos dentro de la iglesia, como dice ahí, es ser sacerdote, ser creyente, trabajar. Mire, su oración, lo que usted tenga en su mente y lo que usted va a pedirle a Dios, Dios se lo va a dar. Así que no espere por nadie. Llegó una persona con un mal, no espere decir, sí, tírelo al chat, no estoy diciendo que no se tire, tírelo al chat de la iglesia, pero usted sea el primero en dar ese paso. No diga, no, en mi iglesia van a orar por ti. No, yo voy a hablar con el pastor para que ore por ti, voy a hablar con los ancianos para que oren por ti. Dios le dio esa autoridad a usted.
Dios le dio esa oportunidad, Dios le dio ese talento, Dios le dio lo que sea en ese momento. Dios va a estar con usted, el Señor va a estar con usted para que usted ejerza ese sacerdocio. Y no tenemos que esperar al sábado o a llegar al lugar para decir, no, es que quiero, y no está mal, vuelvo y repito, hay que repetirlo muchas veces. No está mal de llegar y hacer un culto de oración, pedirlo al chat, pedirle a la gente, pero primero sea usted el que tenga esa relación, el que dé ese paso para que vea cómo el cuerpo, cómo la iglesia va a crecer, porque Dios lo va a utilizar a usted donde quiera que usted esté. Mira, seguimos aquí como con lo del gimnasio y el ejercicio. Los que están duros en la condición física te dicen a ti que el 80% de su cuerpo, de su condición, no lo logran en el ejercicio. ¿Lo logran con qué? Con la Disciplina. alimentación, ¿verdad? Con la alimentación, con la disciplina que tiene la persona. Así que el 20% es gimnasio con ejercicio. Podemos ver así, podemos compararlo con lo que es la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? Tú te alimentas, tú estás sano, tú buscas la presencia, tú buscas que el Señor te esté en tu vida y tú vas a la iglesia como si fuera gimnasio, a ponerte más duro, a hacer el ejercicio como con la el testimonio de la otra persona, ayudar a otros. Y ahí es que te estás poniendo más duro. Ahí es que el propósito de iglesia se manifiesta realmente en tu vida. Así que no lo puedes ver como el edificio, no lo puedes ver como el lugar de adoración, porque tu templo, como tú dijiste ahorita, David, como tu templo, tú lo manejas, tú lo fortaleces en tu relación personal. Y tú vas a la iglesia, a ese lugar, a ese edificio, el lugar para fortalecerte, para ponerte duro, para viviendo con todos los testimonios, y tú vas a ir a ayudar y a hacer muchas cosas. Así que esa analogía de gimnasio, de ponerte duro, pues si la aplicamos en nuestra vida espiritual, coge sentido. Coge sentido. Así que todos tenemos cosas para hacer, todos tenemos un propósito para hacer en nuestra iglesia. Así que para aquellos así, esto nota así el asterisco, aquellos que nos gusta desaparecernos después de las 12 y dijimos, y hacemos el checkmark de que vinimos a la iglesia. Mire, no, usted no vino a la iglesia, usted vino a escuchar a una persona y ya se acabó y se fue. Usted no estuvo en la iglesia. Cambie ese propósito, cambie ese propósito. La iglesia somos nosotros, 7 días a la semana, estamos allí porque necesitamos estar juntos. Así que si es por estar juntos, sí, necesitamos estar juntos, pero no significa que es el edificio. Necesitamos estar juntos en armonía. Mira esto, la iglesia es una esposa santa. ¿Por qué digo esto? Una de las cosas que estoy leyendo aquí del estudio dice, en la comunión de los santos es que nos perfeccionamos. En la iglesia, que es la esposa de nuestro Padre Celestial, que es santa, así que significa que cuando nosotros estamos juntos, es que nos perfeccionamos, es que llegamos, somos más santos. Dice, vivir en la luz es vivir en comunión con creyentes en Jesucristo. Cuando tú vives juntos, cuando estamos juntos, como nos fortalecemos, es que estamos viviendo en la luz. No somos santos porque, al igual que los padres del desierto, nos alejamos del mundo. No somos santos porque evitamos toda clase de pecado o seguimos todas las reglas de la iglesia. Somos santos cuando vivimos en comunión los unos con los otros. Mira eso, somos santos por cuando vivimos en comunión los unos con los otros. Sí, o sea, si estamos yendo a la iglesia a hablar del traje del otro, del traje de la otra, si está muy pegado. Si venimos a hablar del tatuaje del hermano, si venimos a hablar de que la predicación no me gustó, de que fue muy larga, de que fue muy cortita, de que la alabanza estaban desafinados, de que me fui a las 12, de que me dormí en el banco. Por estar en el edificio no eres santo. Por estar en ese concepto de iglesia no eres santo. Y dice, tal vez no hay mejor descripción de la iglesia que lo que Juan escribe en la primera carta, en 1 Juan 5 al 7. Dice, este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Pero si al igual que Cristo vivimos en la luz,
entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si estamos juntos, el Señor se va a manifestar en nosotros, realmente. Así que el concepto de iglesia ahí también influye en nuestra vida cristiana. Si nosotros vamos solamente para quedarme dormido, para irme a las 12, no sé cuántos ustedes han escuchado esto, que dicen, son las 12, me tengo que ir, voy para el almuerzo. Esto, otro paréntesis, David y Celio, para te rías. Yo estaba en una iglesia, estaba predicando, me dieron el micrófono a las 11:45, 11:50. Estoy predicando, son las 12:03, 12:04, y la gente empieza a irse. Y ya tú sabes, un humano aquí dentro y a rayos, lo que estoy llevando no es. Y yo, pero seguí, el Señor estaba manifestándose. Y cuando terminamos como las 12:20, yo bajo, saludamos a todo el mundo, ¿sabes? Ese protocolo que había antes, esa costumbre, que uno salía, darse la mano, ahora no se puede. Cuando yo bajo, todos los que se fueron estaban abajo. Comiendo. Estaban comiendo. Y yo pregunto, ¿sabes ¿y que eso? tocó el timbre del almuerzo? Entonces, y yo pregunto, no, es que aquí la gente predica hasta las 12. Pero ¿cómo pretenden que la gente predica hasta las 12 si me dieron el micrófono a las 45? Pero nada, si tú viniste a la iglesia porque querías, ¿sabes? Si el concepto de iglesia, querías escuchar, querías compartir de la palabra, escuchar. Pues ahí es que yo entro en ese dilema, pero ¿qué está ahí pasando? entra la costumbre. Y como decía ahorita, ¿sabes? Minimizamos a Dios. Este es el horario de que puedo dar a Dios y este es el que me toca y se acabó. Y si me paso 5 minutos, estoy mal. Si me tardo 10 en empezar, estamos peor. Si no cantamos antes de es mal. Le buscamos todas las costumbres basados a nuestras creencias, a nuestros hábitos, para que todo el mundo tenga que hacerlo así. Y nos olvidamos. Y es interesante que la Biblia dice que es un sitio donde estamos todos unánimes. No estamos, o sea, no es que quiere decir que todo el mundo camina igual. Estamos en un mismo pensar en cuanto a lo que vamos a buscar. No es que todo el mundo tiene que decirle esto es verde y esto es verde. Y tú llegues y digas, ya, pero esto es chinita y aquí todo el mundo dice que es verde. ¿Por qué tú dices que es verde? Porque el de la puerta me dijo que era verde, mi papá me dijo que era verde, el pastor dice que es verde, pues yo lo veo chinita, pero es verde. No, vamos unidos a un propósito, vamos a lo que Dios nos envió. Y como decía Haiti, a fortalecer los músculos de la espiritualidad. Pero no por eso tiene que ser ahí, así, a esta hora, y si no, pues me quedo durmiendo. No está mal de vez en cuando. A veces te quedas durmiendo, estás cansado, pero y de los que no se quedan durmiendo en la iglesia, yo tengo un amigo que está por Texas, que él se pasaba sacando fotos en Levitown, no sé si, y no le voy a decir el nombre ahí porque después, pero él le ponía el hashtag, lo llaman el Juanqui Challenge, él le ponía y él sacaba fotos de los hermanos que se quedaban durmiendo en la iglesia. Que se quedaban dormidos, se les tiraba, ahí tenían un vacilón. Pero sí, a veces vamos como si fuera un checkmark, pero nos olvidamos de ese propósito, que es lo que estamos buscando en este programa de esta noche, que entendamos que la iglesia no es un edificio. Si tú te sientes más espiritual dentro de un edificio, pues hay algo que tiene que cambiar en ti. La iglesia somos todos, donde quiera que estemos, pronto. Y yo digo que sea allá, algunos que todavía quieren orar para que no pase, pronto ya no habrá lugar donde nosotros nos podamos reunir, y pronto estaremos en algún lugar y miraremos y los cielos se van a abrir y recibiremos al Señor, y no vamos a estar en ese edificio que estábamos deseosos que llegáramos porque estamos en la pandemia. Lo que necesitamos nosotros es estar juntos, estar ayudándonos. No importa dónde estemos, puede estar en el parque, puede estar en el edificio, donde sea,
que se vea que nosotros estamos unidos para que se pueda derramar el Espíritu en nosotros y podamos hacerlo. Terminando, Sergio, yo sé que lo tocamos ahorita, pero para resumir, ¿se puede vivir una espiritualidad sin iglesia? Sí. ¿Se puede? David. Sí. En el lugar, sí. Muy bien. Seguro que sí. En solitario es muy difícil desarrollarse como ser humano, de por sí. Si uno vive solo, desarrollarte en las cosas cotidianas está difícil. Nos humanizamos socializando, identificando un tú, enseñándonos unos a otros a hablar, como recién nacido, que si no tiene una comunidad referente o aprende a hablar, ni los rudimentos básicos de lo que significa el ser humano, más allá de las necesidades físicas, vas a lograr. Así que en nuestra iglesia, aunque no puede ser imposible, porque no hay nada imposible para Dios, pero cuando tú te reúnes, cuando tú estás juntos, cuando tú conoces a otras personas como tú, pues te puedes desarrollar. Así como el bebé necesita escuchar al papá, a mamá hablando, porque si no los escucha, si no escucha la forma de comunicarse, no va a aprender. Es como decíamos, es un complemento. O sea, no es que no se pueda hacer, es un complemento. Tú creces con eso. Ahora mismo, o sea, tú no puedes hacer la obra solo. Es imposible hacer la obra solo porque es demasiado. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Predicar y hacer discípulos. Pues es imposible que uno solo pueda hacerlo. Pues por eso tenemos que buscar otra gente que nos apoye, que crezcamos juntos, como Haití está mencionando ahora. Debemos hacer honra al nombre, como dijo Haití. Fuera de. A servir fuera de. No hay problema en que estemos reuniéndonos allí, no hay problema, pero debemos, aprender para salir a servir. Ahora mismo con el proyecto que tienen en la iglesia, ese proyecto está brutal, nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a servir, nos está enseñando a que nosotros podamos enseñarle a otras personas cómo alimentarnos, cómo vivir, y para eso, para esas cosas es que se debe usar el edificio, aprender y salir a llevar el mensaje. Fuera de, que no nos No mantengamos. Es solamente a llegar allí e irnos y sentirnos pues que ya cumplimos con el día. Sí, que no nos mantengamos, así que ahí la jefa, David, tu jefa dice, el Señor envió a los discípulos a que estuvieran unidos antes de salir a predicar porque necesitaban estar unidos para recibir el poder del Espíritu Santo. Así que, donde quiera que estés, reúnete. No estés pensando en el asiento, vamos a ver en nuestra iglesia, el asiento azulito. No estés pensando en el aire Fuji, en el aire acondicionado. No estés pensando en nada de eso. No estés pensando en que si te cubre el sol, del sol o de la lluvia, puede ser en el estacionamiento, puede ser en los bancos de la iglesia, puede ser a través del teléfono, puede ser donde sea. Pero tienes que unirte, tienes que buscar ese calor espiritual que entre hermanos puede darte, y mientras más unidos estemos, el poder del Espíritu Santo se va a derramar espectacularmente en la vida de esa iglesia, de ese lugar, de ese lugar donde esté, porque iglesia somos todos en el mundo, una iglesia, el pueblo de Dios, Mira, esta cita la presentaron hoy en el taller, que dice, enseñe como Cristo enseñó, estudie su ejemplo y sus métodos de enseñanza. Él predicó, mira, pocos sermones, pero donde quiera que iba la gente se reunía a su alrededor para escuchar sus instrucciones. Lo mismo deberían ser enseñados a trabajar más de acuerdo con el método divino. Usted todavía no ha aprendido la tarea de educar. La gente que puede escuchar un sermón, la gente puede escuchar un sermón tras otro, pero puede retener solo un pocos puntos del discurso y estos pierden su fuerza de acción sobre la mente. Esto se debe a que hay otras cosas que ahogan la semilla de la verdad. Así que no pretendamos que la iglesia es escucharle la predicación. No pretendamos que la iglesia es llegar allí de 10 a 12 y ya fui a la iglesia.
Si fuiste de 10 a 12, te moviste de un lugar a otro. Estabas en tu casa, pudiste haberlo visto por Facebook y ya. ¿Sabes? Si era ir a eso, a escuchar, no. Como dice, el Señor predicó muy pocos sermones. El Señor se pasaba enseñando, ayudando, sirviendo. Y ese es el propósito de nosotros tres con el programa y de que nosotros empezamos por nosotros, que nosotros podamos cambiar y salir a hacer lo que fuimos llamados. Correcto. Y poder darle el significado real a lo que es la iglesia. Los que nos están viendo, ¿qué es iglesia para ti? ¿Cuál es el significado de la iglesia en tu vida? Cuando tú entiendas realmente lo que es la iglesia, lo que el Señor quiere como iglesia, más allá de un edificio, más allá de un banquito, un asiento, vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo ese lugar donde tú te reúnes, esas personas van a crecer espiritualmente a otro nivel. Así que hasta aquí hemos llegado hoy, en otro programa más. Así que antes de despedirnos, vamos a pedirle a David que tenga la oración. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por habernos permitido traer otro programa más durante este sábado. Pedimos tu bendición para cada una de las personas que se han conectado, aquellos que lo verán luego. Pedimos una bendición especial también para cada uno de nuestros familiares y las familias aquí de nuestros compañeros Heidi y Sergio. Y que, Padre, podamos seguir creciendo en sabiduría y entendimiento para contigo, Padre, y poder seguir llevando programas que te alaben y te glorifiquen. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros durante la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Y algo que dijiste, y lo voy a dejar con esta. Te quieres desquitar la Sí, lo voy a desquitar. No, pero no tiene nada que ver con eso, es para que la gente vaya pensando. Jesús, con todo lo que dijiste, fue un verdadero influencer, ¿oíste? Ahí los dejo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, y que tu iglesia sea una iglesia con el significado real, así que no sea meramente un edificio, un propósito real, que no sea meramente un edificio. Así que nos vemos la semana que viene, comenzando el sábado con el mejor lugar que puedas estar, desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Bye.